Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de este hermoso fanfic, y créditos para sus diversos creadores, y si gustan darle me gusta y suscribirse. Que tengas un excelente día. Chau. Capítulo 38, amigos. El sol ya había iluminado Ponyville, marcando el inicio de un nuevo día en el pueblo. La rutina volvía a sentarse tras la última aventura de las chicas, aunque en el castillo de la amistad, todo aún se sentía ligeramente distinto. Era como si el lugar todavía no terminara de ser un hogar, como si las paredes de cristal reflejaran una extraña sensación de vacío. Pero, al menos, ya no estaba completamente solo. Duilig y las demás habían regresado la noche anterior de su misión en ese misterioso pueblo, y ahora, en la sala designada como comedor, compartían el desayuno. Era la primera vez que lo hacían en ese lugar, y aún estaban acostumbrándose a la nueva rutina. Spike estaba sentado frente a Duilig, masticando distraídamente un trozo de gema mientras ella le contaba los eventos de su viaje. Se había asegurado de preparar suficiente comida para ambas, un plato de frutas y avena para Duilig y, por supuesto, gemas para él. Así que básicamente nos robó las cutie marks y nos obligó a quedarnos en ese pueblo hasta que aceptáramos su ideología. Duilig suspiró, revolviendo la avena con su cuchara antes de llevarse un bocado. Nunca había visto algo así. Spike arqueó una ceja, mordiendo su gema con un crunch antes de responder. Entonces, esa Starlight Glimmer, ¿realmente creía que quitarles sus marcas los haría más felices? Duilig asintió, aún sintiendo el peso de lo sucedido. Sí, ella creía que la igualdad absoluta era la clave para la armonía. Pero en realidad, lo único que hacía era controlar a todos y evitar que alguien sobresaliera. Spike frunció el ceño, apoyando un codo sobre la mesa. Eso suena mal. O sea, lo entiendo, nadie quiere sentirse menos que los demás, pero quitar lo que los hace únicos no puede ser la solución. Duilig sonrió levemente. Exactamente. Y gracias a las chicas y a los ponis del pueblo que se dieron cuenta de lo que realmente querían, logramos recuperar nuestras marcas. Spike se quedó en silencio por un momento, sus garras jugaban distraídamente con la gema en su plato. Pero ella escapó. Duilig dejó su cuchara en el plato, su expresión se ensombreció un poco. Sí. El silencio se instaló en la mesa por un momento, solo interrumpido por el sonido de la comida siendo consumida. Spike lo notó. Había algo en la forma en que Duilig hablaba de Starlight que le hizo entender que esto no era un simple caso cerrado. Esta pony no solo era peligrosa, sino que Duilig la había visto de cerca, había sentido algo más allá de la simple oposición. ¿Crees que la volveremos a ver?, preguntó finalmente, sin mirarla directamente. Duilig suspiró. No lo sé, pero si regresa, estaré preparada. Spike dejó la gema en su plato, observando la expresión de su amiga. A pesar de su determinación, Duilig no parecía convencida de sus propias palabras. La conversación quedó ahí por unos minutos. Duilig retomó su desayuno, mientras Spike, aunque ya había comido, seguía sentado, pensativo. Afuera, Ponyville seguía con su rutina diaria.
En la distancia, se escuchaban los sonidos familiares del pueblo despertando. Pero dentro del castillo, había una sensación diferente. Como si, aunque el problema en aquel pueblo hubiera terminado, algo más estuviera por comenzar. Spike dejó escapar un suspiro mientras giraba la gema en sus garras, observando su reflejo en la superficie cristalina. La luz del sol que entraba por las enormes ventanas del castillo se reflejaba en la piedra, creando destellos de colores en la mesa. Su mirada se tornó seria, pero serena. Sí, ella escapó. Y según dijiste, Starlight estudió mucha magia, pero no es la única. Mordió un trozo de la gema, masticando con calma antes de continuar. Tú también lo hiciste, Twilight. Y no solo eso, tú superaste esa fase. Twilight levantó la mirada, un poco sorprendida por las palabras de Spike. Spike, él simplemente sonrió con confianza, alzando la vista del reflejo en la gema y fijándola en ella. Da igual si vuelve. Puede que tenga poder, pero hay algo que nunca podrá igualar, y es lo que tú tienes. Lo que todas tienen. Amistad. Twilight parpadeó. No era solo la seguridad en la voz de Spike lo que la hizo sentir diferente, sino la forma en que lo dijo, tan natural, tan simple, tan cierto. Hemos enfrentado problemas más grandes que ella. Villanos que querían acabar con todo, que eran más fuertes, que parecían imposibles de vencer. ¿Y qué pasó? Lo resolvimos. Juntos. Los ojos de Twilight se suavizaron. Algo en su pecho, ese pequeño nudo de preocupación, comenzó a deshacerse lentamente. Era cierto. Sin importar lo que pasara, siempre encontraban una manera de solucionarlo. Siempre lo habían hecho. Spike tomó otro bocado de su gema y apoyó su codo en la mesa con una sonrisa confiada. Así que cuando llegue el momento, si sigue con esa mentalidad de venganza, bueno, ya sabemos cómo terminará la historia. Juntos la detendremos. Twilight se quedó en silencio un momento, asimilando sus palabras. Luego, sonrió con alivio. Tienes razón. Llevó una pezuña a su pecho, inhalando profundamente antes de exhalar. No tengo por qué preocuparme tanto. Spike le guiñó un ojo. Exacto. Así que, relájate un poco. No es sano preocuparse por algo que aún no pasa, o siquiera pasará. Twilight soltó una leve risa. Era increíble cómo, después de todo lo que había pasado, Spike seguía siendo el mismo dragón que siempre le devolvía la confianza cuando más lo necesitaba. Twilight mantuvo su sonrisa, pero en su interior, una extraña sensación se asentó en su pecho. Era un contraste extraño y triste. Spike siempre encontraba la forma de tranquilizarla, de devolverle la seguridad cuando las dudas la consumían. Lo hacía de verdad. Su voz, su confianza, su forma de ver las cosas, lograban calmar su mente. Pero entonces, ¿por qué ella no podía hacer lo mismo por él? Podía notar cuando algo lo preocupaba, cuando su mirada se desviaba con esos pensamientos que nunca compartía. Podía sentirlo. Pero, por alguna razón, Spike siempre lograba cerrar esa puerta antes de que ella pudiera entrar. Twilight bajó la mirada, pensativa. Había tantas cosas de él que aún no comprendía. Spike notó su silencio y, como si quisiera despejar la atmósfera, cambió de tema de inmediato. Oye, tal vez deberíamos ir a buscar cojines para la sala del Cutie Map.
Se estiró un poco, cruzando sus brazos con aire despreocupado. O mejor aún, encargárselo a Rarity. Duilig parpadeó, regresando al presente. Cojines. Spike asintió. Sí, digo, es un castillo, y todas esas sillas de cristal son geniales y todo, pero sinceramente no quiero que mi espalda sufra cada vez que nos reunamos ahí. Hizo una mueca exagerada, lo que sacó una pequeña risa de Duilig. Sí, supongo que tiene sentido. Y ya que estamos en eso, Spike se apoyó en la mesa con un brillo de interés en sus ojos. También quiero una cama más grande. Duilig alzó una ceja, sorprendida. ¿En serio? Creí que te gustaba la pequeña. Spike se encogió de hombros. Sí, me gusta. Pero, no sé. Algo nuevo no me vendría mal. Duilig lo observó con curiosidad. No era solo un cambio de muebles. Era un cambio en él. Desde cuando Spike quería algo diferente. Desde cuando pensaba en cambiar su espacio, en buscar algo más. Desde cuando había dejado de sentirse cómodo en lo de siempre. No dijo nada al respecto. Solo sonrió con ligereza y asintió. Está bien, entonces vayamos a buscar una. Y con eso, se pusieron de pie, listos para salir a comprar. Sin embargo, Duilig no pudo evitar sentir que, aunque el tema había cambiado, las preguntas seguían ahí. Las horas pasaron entre la búsqueda de cojines y camas, recorriendo tiendas y probando opciones. Spike había probado varias camas, desde las más acolchonadas hasta las más firmes, hasta que finalmente eligió una. No era exageradamente grande, pero al menos no se sentiría tan apretado como en la pequeña. Cuando llegó el momento de pagar, se llevó una sorpresa incómoda. No tenía dinero. Por alguna razón, nunca se había detenido a pensar en eso. Duilig siempre había sido quien llevaba los bits. Siempre tenía una bolsa con ella cuando salían a hacer compras, y hasta ahora, Spike simplemente asumía que las cosas se pagaban y ya. Pero ahora que lo pensaba, eso significaba que Duilig lo estaba manteniendo. El golpe al ego fue inmediato. Spike carraspeó, sintiendo una extraña incomodidad crecer en su pecho. Era un dragón. Un dragón que había peleado contra monstruos, salvado imperios y enfrentado a criaturas que ponían en riesgo a toda Equestria, pero no tenía ni un solo bit. Oh, murmuró, cruzándose de brazos mientras miraba a un lado. Supongo que no tengo dinero para esto. Duilig ni siquiera parpadeó. Obviamente. Y antes de que Spike pudiera responder, Duilig le dio un pequeño golpe en la cabeza con el casco. ¡Auch! Exclamó él, frotándose donde lo había golpeado. No hagas drama, replicó Duilig con una sonrisa divertida. Solo finjo que me sorprende que hasta ahora te hayas dado cuenta. Spike suspiró, fingiendo más dolor del que realmente sentía. ¿Podrías dejarme vivir en mi ignorancia un poco más, sabes? Duilig rodó los ojos mientras sacaba los bits y pagaba la cama. Si fuera por ti, seguirías sin darte cuenta de que técnicamente no tienes empleo. Spike se quedó callado por un momento. No necesitaba ese recordatorio, Duilig. Ella soltó una risa ligera mientras recogía el cambio. Vamos, dragón mantenido, tenemos una cama que llevar al castillo. Spike gruñó en protesta, pero no pudo evitar reírse un poco también.
Tal vez no tenía dinero, pero tenía algo mejor. La certeza de que, sin importar lo que pasara, Duilig siempre estaría ahí para molestarlo. La oferta del vendedor llegó en el momento justo. Si quieren, podemos llevarla a domicilio. Antes de que Duilig pudiera responder, Spike se adelantó con una sonrisa confiada. No hace falta. Tengo mi propio sistema de envío. Duilig giró la cabeza rápidamente. Spike, espera, no creo que sea, pero antes de que pudiera terminar la frase, Spike ya había exhalado sus llamas esmeralda. La cama fue envuelta en un fuego verdoso y desapareció en un parpadeo. El vendedor parpadeó sorprendido, como si no supiera si debía estar impresionado o alarmado. ¿A dónde fue? Al castillo, respondió Spike con simpleza. Es más eficiente que cargarla hasta allá. Duilig suspiró, llevándose un casco a la frente. ¿Era necesario? Spike le lanzó una mirada de incredulidad. Duilig, controlo mis llamas. No voy a quemar nada. Esto es algo rutinario. Ella lo observó por unos segundos antes de rendirse con un suspiro. Bien, pero espero que no haya terminado en el techo del castillo. Oh, por favor. Dame algo de crédito. Con la cama ya enviada, continuaron con sus compras. Duilig tenía una lista extensa de cosas que necesitaban para acomodar el castillo, y Spike la ayudó a cargar algunos paquetes mientras terminaban el recorrido. El día pasó rápidamente, y antes de que lo notaran, la noche había caído sobre Ponyville. El camino de regreso al castillo estuvo acompañado por el suave sonido de sus cascos y garras contra el suelo de cristal. Era curioso cómo algo tan grande y majestuoso podía sentirse tan vacío. Al llegar al pasillo donde se separaban sus habitaciones, se quedaron un momento en silencio. Antes, simplemente llegaban y dormían juntos en la biblioteca. Pero ahora, cada quien tenía su propio cuarto. Bueno, Duilig rompió el silencio primero. Buenas noches, Spike. Buenas noches, Duilig. Cada uno se dirigió a su habitación. La noche avanzó lentamente, el castillo sumido en un silencio absoluto. Duilig estaba en su cama, pero por más que lo intentaba, no lograba conciliar el sueño. No era el cansancio. No era la oscuridad. Era el hecho de que, aún no terminaba de adaptarse. Este lugar no era la biblioteca. No olía libros antiguos ni tenía ese calor acogedor que sentía cada noche en su antiguo hogar. Era demasiado grande. Demasiado vacío. Duilig suspiró y se giró en la cama, pero el sueño simplemente no llegaba, la noche avanzaba lenta, demasiado lenta. Duilig se removió en su cama una vez más, sus alas extendiéndose involuntariamente bajo la manta. Todo en esta habitación era perfecto. La temperatura era agradable, el colchón era suave, las almohadas tenían el soporte justo. Y aún así, no podía dormir. Giró la cabeza hacia la mesita de noche, donde una vela apagada descansaba en su soporte. Antes, solía leer hasta quedar dormida, con la luz tenue de las velas parpadeando en la biblioteca. Pero aquí, en este enorme castillo, el silencio era distinto. No el tipo de silencio reconfortante que disfrutaba en la biblioteca, sino uno vacío. Suspiró. No era lo mismo. Era su primera noche en su nuevo hogar, pero no se sentía como tal. No aún.
se giró nuevamente, apretando la manta contra su pecho, con la vaga esperanza de que el cansancio eventualmente la venciera. Pero el sueño nunca llegó. Spike no estaba teniendo mejor suerte. Boca arriba en su nueva cama, miraba el techo con los brazos cruzados detrás de la cabeza. Había elegido un colchón más grande, más cómodo, pero todo se sentía mal. Era demasiado amplio. Demasiado solitario. Cada vez que cerraba los ojos, su mente divagaba. Pensaba en la biblioteca, en cómo, sin importar qué tan tarde fuera, siempre podía escuchar a Dwight pasar las páginas de un libro antes de dormir. Siempre había ruido, aunque fuera el más mínimo. El crujido de la madera, el viento golpeando las ventanas, el búho revoloteando en la oscuridad. Aquí, todo era diferente. Spike suspiró. «Esto es estúpido», murmuró, sentándose en la cama y frotándose la cara con las garras. Por costumbre, miró hacia la puerta. Por un segundo, pensó en salir y caminar por el castillo. Tal vez así se cansaría lo suficiente para dormirse. Pero entonces lo escuchó. Unos pasos, débiles, cautelosos. Su corazón dio un vuelco. Antes de que pudiera reaccionar, 3 golpes suaves resonaron en su puerta. Spike se quedó inmóvil. Miró la puerta, sintiendo su cola moverse ligeramente. Era Dwight. El silencio se prolongó por unos segundos. Luego, otra serie de golpes. Más dudosos. Spike parpadeó, sorprendido, y luego sonrió para sí mismo. Se levantó de la cama, caminando hacia la puerta con pasos silenciosos. Cuando la abrió, allí estaba ella. Dwight, con la melena un poco revuelta por la falta de sueño, se quedó allí, de pie frente a la puerta abierta, observando a Spike con esa expresión que no necesitaba palabras. Spike también la miró, entendiendo al instante. Claro que lo entendía. Este castillo, por más grandioso que fuera, no era su hogar. No aún. El silencio entre ellos no era incómodo. Era una confirmación. Finalmente, Spike suspiró y apoyó una garra en el marco de la puerta, recargándose ligeramente mientras la miraba con cierta resignación, y una media sonrisa. A decir verdad, cuando estabas en lo del Cutie Mag, preferí dormir en el suelo de la biblioteca antes que aquí. Dwight parpadeó. ¿En serio? Spike asintió. Sí. No sé, el suelo era más duro, pero se sentía más como en casa. Dwight no dijo nada al principio, pero bajó la mirada por un momento. Así que no había sido solo ella. Supongo que el castillo aún tiene que ganarse nuestro cariño. Murmuró con una pequeña sonrisa, pero era una sonrisa triste. Spike la miró, sus ojos verde esmeralda reflejando un pensamiento que ambos compartían. Por costumbre, se habrían quedado en la biblioteca, como siempre lo habían hecho. Pero ese lugar ya no era su hogar. Así que alguien tenía que dar el primer paso. Spike suspiró y, con un leve encogimiento de hombros, se hizo a un lado, señalando su cama con una garra. «Si quieres, puedes dormir conmigo», le dijo, con la intención de sonar casual, aunque su cola se agitó levemente. Un reflejo de su propio nerviosismo. Dwight levantó la mirada, sorprendida por la oferta, pero antes de que pudiera decir algo, Spike sonrió con aire presuntuoso y se cruzó de brazos. Además, ahora tengo una cama enorme.
sería un desperdicio no presumirla. Duilig rodó los ojos, pero no pudo evitar reír entre dientes. Era tan él. Sin decir nada más, entró en la habitación. Spike cerró la puerta tras ella, y cuando ambos se acomodaron en la cama, el silencio volvió. Pero esta vez, no era vacío. Spike cerró la puerta tras ella, y por un momento, Duilig simplemente observó el cuarto. Era la primera vez que lo veía bien, y no tenía mucho. Al lado de la cama, su armadura estaba cuidadosamente colocada junto a su bolsa mágica. Eso era todo. Un par de muebles, un baúl con algunas cosas personales y su antigua cama en una esquina, demasiado pequeña para él ahora. Era un cuarto simple, incluso vacío en comparación con la habitación de Duilig. Así que, esta es la cueva del dragón, ¿eh? Comentó Duilig con una pequeña sonrisa. Spike parpadeó, sintiéndose ridículamente tonto de repente. ¿Quién te dijo ese nombre? Frunció el ceño, cruzándose de brazos. Duilig levantó una ceja. Lo vi en la puerta. Spike chasqueó la lengua. Cierto. Había escrito eso en uno de los letreros que había hecho cuando intentó marcar las habitaciones del castillo. PFF, bueno, lo cambiaré. Dijo rápidamente, subiéndose a la cama con un pequeño salto. Pronto. Algo más genial, probablemente. Duilig lo miró con una expresión divertida mientras él se acomodaba, y aunque el gesto era casual, se sintió como en casa de inmediato y sin más, se subió a la cama con un suspiro, hundiéndose en la suavidad del colchón nuevo de Spike. Por un momento, solo disfrutaron del silencio cómodo que se instaló en la habitación, pero no pasó mucho antes de que la conversación fluyera con naturalidad. Está bastante cómoda. Duilig golpeó ligeramente la superficie de la cama con una pezuña. Al final, ¿valió la pena cambiarla? Definitivamente. Spike se acomodó sobre su almohada. Aunque, admito que la pequeña tenía su encanto, Duilig sonrió. Sí, claro, porque dormirse con los pies colgando es muy cómodo. Spike resopló con diversión. TCH, ¿qué sabrás tú? Ambos rieron por lo bajo antes de que Duilig cambiara de tema con un tono más casual. Por cierto, Celestian me envió una carta. Parece que habrá otra gran gala del galope. Spike parpadeó, sorprendido por el comentario. ¿Otra? Su voz salió más nostálgica de lo que esperaba. Duilig asintió. Supongo que lo harán para celebrar la reconstrucción de Canterlot. Y, bueno, las princesas dijeron que esperan vernos ahí. Spike asintió lentamente. Sí, tenía sentido. Después de lo que había sucedido, los ponis querrían una celebración para recordar que habían logrado salir adelante. ¿Vas a ir? Por supuesto, asintió Duilig. Las princesas nos están invitando. Además, dicen que es más divertido cuando estamos ahí. Spike soltó un suave llaveo, antes de acomodarse en la cama, dándole la espalda a Duilig. Era curioso. Tenía todo el espacio para moverse, pero se mantenía en el borde del colchón, como si estuviera acostumbrado a dormir en la orilla, como si no quisiera invadir el espacio de Duilig. No era algo que Duilig notara, para ella era lo más normal del mundo. Pero para Spike, había algo raro. No raro por el gesto en sí, sino por cómo lo hacía sentir. Algo había cambiado.
O tal vez él era el único que había cambiado. Duiligut, sin ser consciente del espacio que Spike se daba a sí mismo en la cama, seguía con la mente puesta en la gala. ¿Y tú? ¿Vas a venir?, preguntó de repente, girando un poco la cabeza para mirarlo. Spike sintió que su cuerpo se tensaba. La primera vez que asistió a la gala, el recuerdo regresó de golpe. Las chicas, cada una en sus propios asuntos, dejando que él se hiciera cargo de las Cutie Mark Crusaders, sin siquiera notar su ausencia. Recordó cómo pasó gran parte de la noche solo, observando desde la distancia cómo todas vivían sus experiencias por separado, mientras él, bueno, simplemente estaba ahí. No es que fuera una mala noche, pero tampoco fue algo memorable para él. Al final, las cosas se salieron de control, la gala terminó en caos, y en vez de ser el evento sofisticado que las chicas esperaban, terminaron compartiendo donas en Joes. Eso sí había sido un buen momento. Pero, ¿realmente quería volver a pasar por lo mismo? El silencio en la habitación se alargó por un instante. Duiligut, sin notar la tensión en su cuerpo, solo esperaba su respuesta con calma. Spike miró su reflejo en la oscuridad de la habitación. No era el mismo de aquel entonces. Y sin embargo, algo dentro de él no podía olvidar ese sentimiento. Spike soltó un suspiro, sin apartar la vista del techo. No sé, tal vez pase esta vez. Duiligut lo miró sorprendida. Spike, rechazando la gala. ¿Por qué?, preguntó con curiosidad, girándose un poco en la cama, acercándose sin darse cuenta. No era que la gala fuera un evento que lo emocionara demasiado, pero, la primera vez, él fue quien consiguió los boletos para todas. Siempre había insistido en ir con ellas, incluso después de aquella noche en la que terminó más como niñera que como invitado. Duiligut se acercó otro poco, apoyando el mentón en una de sus almohadas mientras lo observaba con detenimiento. Spike, aún bajo la sábana, sintió su mirada y, sin quererlo, sus alas se pegaron con fuerza a su espalda. No lo sé, simplemente no me termina de gustar del todo esa fiesta. Desvió la mirada, fijándola en un punto indefinido de la habitación. Además, Canterlot sigue en proceso de reconstrucción, y yo tuve que ver en eso. Duiligut frunció el ceño, su tono de voz se volvió más firme. Otra vez con eso, Spike, tú no destruiste Canterlot. Tyrell lo hizo. Spike se encogió de hombros. Sí, pero, si no hubiera sido por mí, muchas cosas serían diferentes. Duiligut negó con la cabeza, acercándose otro poco. Si no hubiera sido por ti, muchas cosas serían peores. Spike sintió su aliento más cerca. Demasiado cerca. Su cuerpo se tensó bajo la sábana, el calor de la habitación parecía aumentar de golpe. No debía sentirse así. Era Duiligut. Su mejor amiga. Su hermana en todo menos en sangre. Y sin embargo, su corazón latió con fuerza. Ella se acercó un poco más, inclinando la cabeza con suavidad, con ese gesto curioso que siempre hacía cuando intentaba entender algo. Spike no pudo soportarlo. La presión en su pecho, la cercanía, el latido acelerado de su corazón que no debería estar ahí. No debería estar ahí. Y, en un movimiento torpe, perdió el equilibrio y cayó de la cama. El golpe fue seco, pero en ese momento, la vergüenza pesó más que el dolor. Duiligut se asomó por el borde de la cama con los ojos bien abiertos. ¿Estás bien?,
Spike, tumbado en el suelo con la sábana enredada alrededor de su cuerpo, solo pudo cerrar los ojos con frustración. No estaba bien. Porque ahora, más que nunca, sabía que sus sentimientos tenían algo que ver. Spike se recompuso en el suelo, sacudiéndose la cabeza mientras murmuraba un torpe sí, estoy bien. Pero incluso mientras se reincorporaba, Duilig no pudo evitar notar que algo en él estaba fuera de lugar. No era solo el golpe. No era solo la caída. Era la forma en la que sus hombros estaban tensos, la manera en la que evitaba mirarla directamente. ¿De verdad no te gusta la gala?, preguntó Duilig con suavidad, sin apartar la mirada de él. Spike dejó escapar un suspiro y regresó a la cama, sentándose en el borde. No podía seguir evadiendo el tema. Es más que eso, murmuró, bajando la vista hacia sus garras, observándolas con una mezcla de frustración y cansancio. Duilig frunció el ceño. Siempre le decía que podía contarle cualquier cosa. Siempre. Pero, por alguna razón, cuando se trataba de ciertas cosas, Spike nunca lo hacía. Spike, su tono fue más firme esta vez. ¿Por qué no me dices la verdad? Siempre me dices que podemos confiar el uno en el otro, pero, cuando se trata de cosas como esta, cuando algo te preocupa de verdad, nunca me lo dices. Spike tragó saliva. No es que no quiera. Su voz sonó tensa, casi incómoda. Duilig le observó en silencio por un momento antes de inclinarse un poco más hacia él, su expresión cargada de incertidumbre. ¿Es algo de dragones? ¿Un código, tal vez? ¿Hay algo que no pueda entender? Spike alzó la vista por un momento, encontrándose con sus ojos. Esa mirada genuina, llena de una preocupación real por él. Por un segundo, quiso decirle la verdad. Quiso contarle todo lo que pasaba por su mente, todo lo que lo atormentaba cada vez que estaba demasiado solo con sus pensamientos. Pero, ¿qué pasaría si lo hacía? ¿Qué si ella lo miraba diferente después de eso? ¿Qué si se volvía incómodo? ¿Qué si arruinaba todo lo que tenían? Dejó escapar una risa sin humor y sacudió la cabeza. Quisiera saber las respuestas, Duilig, murmuró. Pero ni siquiera yo las conozco. Y esa era la verdad más grande de todas. Duilig lo miró en silencio, intentando entenderlo, intentando leer entre líneas lo que no estaba diciendo. Al final, solo suspiró. No quería presionarlo más. En su lugar, se acomodó mejor en la cama y dio unas leves palmaditas en el colchón a su lado, un gesto silencioso para que se recostara. Spike la miró por un momento, su mente dividida en pensamientos contradictorios. No era nada. Solo dormir juntos, como siempre lo habían hecho. Pero, sin decir palabra, se deslizó hasta recostarse a su lado. No al borde de la cama esta vez. No dándole la espalda. Esta vez, sin darse cuenta, estaban más cerca. Más cerca de lo que había querido. Más cerca de lo que debería. Duilig simplemente cerró los ojos, dejando escapar un suspiro relajado. Buenas noches, Spike. Spike no respondió de inmediato. Porque, por alguna razón, su corazón estaba latiendo más rápido de lo normal. Porque, por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar en lo que sentía. Buenas noches, Duilig. Y así, finalmente, el sueño llegó.
El sol de la tarde brillaba a través de los ventanales de la boutique Carousel, iluminando las telas de colores que flotaban en el aire bajo la experta manipulación mágica de Rarity. La unicornio trabajaba con gracia y precisión, asegurándose de que cada puntada en los vestidos de las Cutie Mark Crusaders fuera impecable. Las tres potrillas, emocionadas por la oportunidad de asistir a la gala, no dejaban de moverse, intercambiando ideas sobre qué colores y adornos se verían mejor en ellas. Spike, por su parte, se encontraba sentado en un taburete cercano, mordisqueando una pequeña gema mientras observaba el proceso con una mezcla de interés y distracción. Originalmente, solo había venido a buscar los cojines para el Cutie Mark, pero, como siempre ocurría con Rarity, la visita se había extendido más de lo planeado. Y listo, exclamó Rarity con satisfacción, ajustando un último alfiler en la tela. Ahora solo queda agregar los detalles finales. Gracias, Rarity. Apple Bloom brincó en su lugar, girando sobre sí misma para admirar el diseño. Va a ser el vestido más bonito de toda la gala. El segundo más bonito. Intervino Sweetiebel con una sonrisa juguetona. Porque el mío será el primero. Eso está por verse, exclamó Scotalo con emoción. Mientras las tres intercambiaban bromas, los ojos de Sweetiebel se posaron en Spike, más específicamente en su costado. Sus pupilas se agrandaron con sorpresa y, sin pensarlo dos veces, golpeó el hombro de Apple Bloom para que mirara también. Oye, espera un segundo. Apple Bloom se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. No puede ser. Es cierto. Scotelo saltó de su lugar, volando levemente con el impulso de sus pequeñas alas. ¿Cómo no nos habíamos dado cuenta antes? Spike parpadeó, confundido por la repentina atención. ¿De qué están hablando? Sweetiebel señaló su costado con una pezuña temblorosa, la emoción reflejada en su rostro. ¿Tu Cutie Mark? Oh. Spike bajó la mirada y vio el símbolo marcado en su piel escamosa. Para él, ya se había convertido en parte de su reflejo, algo que, aunque inusual, había terminado aceptando con el tiempo. A decir verdad, murmuró, rascándose la nuca. Creo que nunca se los había mostrado, fue apenas que la obtuve, no te creemos. Apple Bloom lo miró fijamente, como si tratara de descubrir alguna trampa en todo esto. Cuando nuestras hermanas nos lo dijeron, pensamos que estaban bromeando. Pero es real. Y es tan genial. Scotelo brincó a su lado, inspeccionando cada detalle. Un dragón con Cutie Mark. Eso rompe todas las reglas. Eso no es cualquier Cutie Mark. Sweetiebel frunció el ceño, observando la forma del emblema. Representa algo, ¿verdad? Spike observó su marca por un momento. El elemento del guardián. Supongo que sí. Apple Bloom dio un salto y lo señaló con entusiasmo. Tienes que contarnos cómo la conseguiste. ¿Sí? ¿Sí? Es el descubrimiento del siglo. O tal vez sea la única excepción en la historia. Rarity intervino con gracia, aún sosteniendo sus materiales de costura. Pero, de cualquier manera, es fascinante. Spike evadió la conversación con la facilidad de alguien que ya había practicado ese tipo de respuestas.
Para las Cutie Mark Crusaders, la idea de una Cutie Mark en un dragón era algo emocionante, incluso extraordinario, pero para él, era simplemente otro recordatorio de todo lo que había sucedido. De todas las decisiones que lo habían llevado hasta aquí. De todo el dolor, la lucha y el sacrificio. Simplemente las cosas pasaron de imprevisto, y ahora tenía este tatuaje, de cierta forma. Tal vez otro día, chicas. Spike sonrió con calma, pero su tono indicaba que no iba a dar más detalles. Es una historia larga y griega. Bueno, complicada. Las tres potrillas hicieron un pequeño puchero, pero Sweetiebel fue la primera en aceptar la respuesta. Está bien, pero nos lo contarás en algún momento. Sí. Spike se puso de pie y estiró los brazos. Cuando sea el momento, supongo. Rarity se acercó con un pequeño montón de cojines envueltos en su magia. Aquí tienes, querido. Espero que sean lo suficientemente cómodos para darle un toque acogedor a ese gran castillo de cristal. Spike los tomó con gratitud, ajustándolos en su agarre. Gracias, Rarity. Aunque falta mucho para siquiera considerarlo un hogar, y después de eso, podremos enfocarnos en la ansiada noche. Rarity sonrió con un brillo especial en los ojos. ¿No crees? Spike parpadeó. Ah, la gala, sí, supongo que será un buen cambio de ritmo. Pero su tono no era precisamente entusiasta. Rarity inclinó ligeramente la cabeza, analizando su expresión. No pareces muy emocionado. Spike bajó la mirada un momento, fingiendo que acomodaba mejor los cojines en sus garras. Es solo que, la última vez no fue exactamente la mejor noche de mi vida. Rarity supo de inmediato a qué se refería. Recordaba bien cómo había terminado aquella velada. Applejack vendiendo bocadillos, Fluttershy persiguiendo animales, Rainbow Dash obsesionada con los Wonderbolts, Pinkie intentando convertir la gala en una fiesta descontrolada, Duiligh con Celestia, y ella buscando algo que nunca encontró. Sí, murmuró, sin darse cuenta de que su expresión también cambió. No fue la mejor de las noches, Spike dejó escapar un suspiro cansado. Más que nada, sentí que no importaba. Como si, al final, solo estuviera ahí porque tenía que estarlo. Rarity abrió la boca para responder, pero se detuvo. Porque sabía que tenía razón. En esa noche, cada una de ellas había vivido su propia historia, su propia desilusión, pero ninguna de ellas se había detenido a preguntarle a Spike cómo la estaba pasando. Y cuando todo terminó, cuando la gran lección se aprendió, cuando las risas regresaron tras el desastre, él estuvo ahí, sin haber vivido realmente nada propio. Y lo peor de todo era que ni siquiera se había quejado. Porque nunca lo hacía. Porque Spike nunca reclamaba un lugar en la historia de los demás. Pero lo que realmente la golpeó fue recordar su propia experiencia. Lo mucho que soñó con esa noche. Lo mucho que idealizó encontrar a su príncipe encantado. Lo mucho que se preparó para ese momento solo para descubrir que lo que buscaba no existía. Porque entre los títulos, la nobleza y las riquezas, no encontró lo que esperaba. Porque lo que necesitaba siempre había estado frente a ella. Rarity miró a Spike con una nueva determinación, una idea tomando forma en su mente. No podía borrar el pasado, ni cambiar lo que había sucedido, pero podía compensarlo.
podía asegurarse de que esta vez, esa noche, fuera diferente. Pero si se lo decía ahora, Spike probablemente intentaría evitarlo, o peor aún, restarle importancia como siempre hacía con todo lo que tenía que ver con él. Así que, en lugar de eso, simplemente le dedicó una sonrisa, esa sonrisa coqueta y confiada que sabía que él nunca podía ignorar. Bueno, esta vez será muy diferente a esa espantosa noche. Spike parpadeó, sintiendo la certeza en su tono. ¿Eso crees? Oh, por supuesto. Te lo prometo. Y con eso, le dio un leve empujón con su pezuña, una despedida simple pero que llevaba consigo algo más. Algo que Spike no alcanzó a notar del todo. Porque esta vez, Rarity no iba a dejar que pasara desapercibido. Esta vez, Spike tendría su propia historia en la gala. Los minutos pasaron, el castillo pareció volverse más silencioso de lo normal cuando Spike regresó. No fue algo que notara de inmediato, pero al dejar los cojines en las sillas alrededor del Cutie Mag, una sensación extraña recorrió su espalda. Como si algo en el ambiente hubiera cambiado, como si el aire dentro del salón se hubiera vuelto más denso. Parpadeó y se frotó los ojos. Tal vez solo estaba cansado. Con un suspiro, caminó hasta su propia silla. Fue entonces cuando notó algo que no estaba allí antes. Una carta. Estaba cuidadosamente doblada sobre su asiento, como si alguien la hubiera dejado ahí con intención. Spike frunció el ceño. Nadie más había estado en el castillo desde que Duilig salió con las demás, así que, como había llegado ahí, con cautela, estiró la garra y la tomó. La carta se sentía extraña al tacto, como si la tinta aún estuviera fresca, aunque no había manchas en el papel. Desdobló el pergamino con cuidado y sus ojos recorrieron las palabras escritas con una caligrafía desordenada y un poco inclinada. Lo siento. Spike entrecerró los ojos. Eso era todo. Solo 2 palabras. Pero lo que realmente le heló la sangre fue la firma al final de la nota. Discord. El silencio se hizo más pesado. Spike sintió que su garra se apretaba involuntariamente contra el papel. Lo giró, buscó en cada esquina de la hoja algún otro mensaje, alguna pista más, pero no había nada. Solo esas 2 palabras, escritas con una simpleza que le resultó casi absurda. ¿Qué demonios? El sonido de su propia voz rompió el silencio del salón, pero antes de que pudiera pensar en lo que significaba todo esto, algo se movió detrás de él. Un susurro en el aire. Un leve cambio en la sombra proyectada en el suelo. Spike se giró de inmediato, sus instintos encendiéndose como una alarma en su cabeza. Algo estaba aquí. Y entonces lo vio. Detrás de él, justo en el umbral del salón, la sombra comenzó a distorsionarse, retorciéndose en formas caóticas que parecían desafiar la lógica. El contorno se alargó, tomó forma, y poco a poco, un par de ojos amarillos brillaron en la penumbra. Discord. O lo que quedaba de él. El aire se volvió más denso, como si el castillo mismo contuviera la respiración. Spike y Discord se quedaron quietos, sus miradas clavadas la una en la otra, sin pronunciar palabra. No era un silencio vacío, sino uno cargado de una tensión sofocante, un filo invisible que amenazaba con cortarlos en cualquier momento. Spike no se movió. Discord tampoco. Ambos esperaban, pero ninguno estaba dispuesto a dar el primer paso. Esto no era normal.
No era el Discord que entraba a un lugar con un chasquido y una broma irreverente. No era el ser de caos que lo había traicionado y que, al final, los había ayudado cuando todo estaba perdido. No era el Discord que conocía. Pero eso no significaba que iba a confiar en él. Spike apretó los puños. Sabía lo que había hecho. Discord los había vendido. Los había entregado a T-Rex sin dudarlo, sin remordimientos. Todo por una falsa promesa de amistad, de poder. Y ahora estaba aquí. Frente a él, con ese aspecto patético, con esas sombras en los ojos que hablaban de algo más que simple cansancio. Spike sintió que su rabia se contenía en su pecho, una presión ardiente que amenazaba con estallar. No porque Discord estuviera aquí, sino porque no entendía por qué estaba aquí. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con él? Dilo. Su voz fue un filo, un susurro amenazante. Discord entrecerró los ojos, como si esperara otro tipo de reacción. Pero no sonrió. No hizo ninguna broma. No se movió. Decir que... Spike dio un paso al frente. Lo que sea que viniste a decir. Porque si solo vas a quedarte ahí parado esperando que te invite a sentarte y a tomarte como si nada hubiera pasado, entonces puedes largarte ahora mismo. Discord lo miró en silencio por un momento. Era extraño. Siempre tenía una respuesta rápida, una burla lista, un chasquido de magia para transformar cualquier situación en algo absurdo. Pero ahora no había nada de eso. Solo una exhalación lenta. No espero que me escuches. Spike apretó la mandíbula. Bien, porque no quiero. Su voz fue más dura de lo que esperaba, y Discord lo notó. Algo en su expresión cambió levemente, pero no lo suficiente para que Spike pudiera descifrarlo. Aún así, aquí estoy. Spike sintió sus garras temblar. No de miedo. De rabia. ¿Y por qué? Espetó con los dientes apretados. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Discord bajó la mirada por un momento. Era extraño verlo así. Sin esa aura de superioridad, sin ese aire de que todo era solo un juego. Porque de todas las personas que podrían odiarme, su voz se sintió más pesada, como si cada palabra costara más de lo que quería admitir. Tú eres el único que no lo oculta. Spike entrecerró los ojos. ¿Eso qué demonios significa? Discord levantó la vista de nuevo. Significa que, de todas las cosas que he arruinado, de todas las personas a las que les fallé, su mirada se endureció. Tú eres el único que no me trata como si fuera algo que se puede arreglar con un simple lo siento. Spike sintió su respiración volverse más pesada. Porque no se puede. Lo sé. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Por primera vez, Discord no estaba intentando convencerlo de nada. No intentaba excusarse, no intentaba minimizar lo que había hecho. Solo estaba ahí. Diciéndolo como era. Y eso lo hacía aún peor. Porque Spike no sabía qué hacer con eso. No sabía qué hacer con un Discord que no intentaba defenderse, y eso lo confundía. No sabía qué hacer con un Discord que realmente parecía lamentarlo, y no podía responder a sus sensaciones sin terminar. La rabia dentro de él se enredó con la confusión, creando una sensación aún más insoportable. Spike apartó la mirada, sus garras apretándose con más fuerza. Vete. Discord no se movió. No se inmutó.
El silencio entre ellos se volvió insoportable. Pero Discord no desapareció como lo haría normalmente, no chasqueó los dedos para escapar de una conversación incómoda. Solo lo miró, con algo en su expresión que Spike no podía definir. No. Spike entrecerró los ojos. Perdón. No me voy a ir. Discord dio un paso al frente, y por un momento, Spike sintió el instinto de ponerse en guardia. Pero no lo hizo. No porque confiara en él, sino porque, por alguna razón, Discord no parecía estar aquí para engañarlo. No esta vez. Podría ir con Flutter, sí. La voz de Discord era baja, más de lo que Spike estaba acostumbrado. Podría aparecerme en su cabaña y pedirle perdón. O esperar a que ella viniera a buscarme, pero no lo hará. Spike se quedó en silencio. Porque ella es demasiado buena para obligarme a enfrentar lo que hice. Discord soltó una exhalación larga, como si le costara admitirlo. Y porque sé que, si aparezco frente a ella ahora, apretó los puños. No podré soportarlo. Spike no respondió. Solo lo miró, con sus propios sentimientos enredados en un caos silencioso. Por eso vine a ti. Spike frunció el ceño. ¿Y qué? ¿Quieres que te ayude? Discord soltó una risa sin humor. No. Quiero que me digas la verdad. Spike arqueó una ceja. ¿La verdad? Sí. Discord lo miró directamente, sin titubear. La verdad que nadie más se atreve a decirme. Spike sintió su pecho tensarse. Porque sabía exactamente lo que Discord quería escuchar. Porque él mismo quería decirlo. Pero al mismo tiempo, no era tan simple. Spike cerró los ojos por un segundo, intentando calmar el fuego en su pecho. Luego, los abrió nuevamente y miró a Discord con dureza. La verdad es que lo arruinaste. Discord no se inmutó. Traicionaste la única oportunidad que tenías de ser parte de esto. De ser parte de algo real. Discord asintió lentamente. Nadie confía en ti. Lo sé. Y Flutter sí. Spike se detuvo un segundo. Discord lo miró fijamente, esperando. Flutter sí no sabe qué hacer contigo. Hubo un pequeño cambio en la expresión de Discord. Algo imperceptible, pero que Spike notó. Ella sigue viéndote como su amigo. Pero no puede enfrentarlo. No puede enfrentarte. Porque sabe que, si lo hace, tendrá que aceptar que la persona en la que confió, la vendió. El aire en la sala se sintió más pesado. Así que está esperando. Spike dio un paso al frente. Esperando que seas tú quien haga algo. Discord no respondió. Esperando que dejes de huir. Un suspiro escapó de los labios del espíritu del caos. Supongo que tenía razón al venir contigo. Spike apretó la mandíbula. ¿Por qué? Porque tú eres el único que me diría todo esto sin suavizarlo. Spike no dijo nada. Porque tú eres el único que siempre me vio como lo que realmente soy. Discord se cruzó de brazos. Alguien que nunca entendió la amistad en primer lugar. El silencio entre ellos volvió a estirarse. Pero esta vez, no era tan insoportable. Spike respiró hondo. Si realmente quieres arreglar esto, su voz fue más controlada ahora, pero aún firme. No busques un atajo. Nunca hay atajos, ¿verdad? Spike negó con la cabeza. No. Y si los hubiera, no deberías tomarlos.
Discord dejó escapar una risa baja. Bueno. No sería muy caótico hacer las cosas de la manera fácil, después de todo. Spike no sonrió. Pero tampoco le dijo que se largara. Y Discord, por primera vez en su vida, se quedó en silencio. Spike lo miró con una mezcla de desconfianza y frustración. De verdad estaba intentando justificarlo todo con ese argumento. Discord parecía leerle la mente porque, antes de que Spike pudiera responder, alzó una garra con calma. Lo lamento. En serio lo hago. Pero, ¿no es esa la esencia de la amistad? Discord sonrió de lado, con ese aire despreocupado que siempre tenía, pero había algo diferente en sus ojos. Aprender de los errores, mejorar. Spike resopló, entrecerrando los ojos. ¿Y qué? ¿Ahora quieres que te perdonemos porque finalmente lo entendiste? Discord bajó la mirada un instante, luego negó con la cabeza. No. No espero que lo hagan de inmediato. Pero sí espero otra oportunidad. Spike cruzó los brazos, manteniéndose firme. ¿Por qué deberíamos dártela? Tú mismo lo arruinaste. Discord exhaló, moviendo su garra en un gesto vago. Porque cuando Tirek me quitó mis poderes, vi lo insignificante que puedo ser sin ellos. Spike no respondió. Por primera vez en mi existencia, dependí de otra criatura para recuperarme. Dependí de alguien que, con justa razón, podría haberme dejado ahí. Discord levantó la mirada y lo observó directamente. Tú podrías haberme dejado ahí, y no solo eso, ¿verdad? Spike sintió su mandíbula tensarse, recordando con furia aquellas palabras. Tú sabes lo que escuchaste, y no era una falacia. Discord sonrió, pero era una sonrisa amarga. Y sin embargo, aquí estamos. El silencio se extendió entre ellos. Discord lo rompió con un suspiro. Sé que pedir algo así ahora es egoísta. Sé que pedirte esto es absurdo, pero... Se encogió de hombros. Si todo vuelve a ser como antes, si logro recuperar su confianza, si demuestro que he cambiado, hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. Entonces Duilig no sentirá que ha fallado, ni las princesas. Spike entrecerró los ojos. ¿Qué? Tú lo sabes. Ella sigue pensando que fallaron, ¿o no? Spike abrió la boca para responder, pero se quedó callado. Porque Discord tenía razón. Si logro enmendar esto, Fluttershy volverá a sonreír sin esa sombra en su mirada. Discord dio un paso hacia Spike, su voz sonando extrañamente sincera. Y tú, se detuvo, bajando la mirada. Ya no tendrás que preocuparte por nada de caos descontrolado, porque ya no habrá más intenciones tontas. Spike lo observó en silencio. Porque entonces estaré donde siempre debí estar. El eco de esas palabras se quedó suspendido en la sala. Spike sintió que algo dentro de él se agitaba. No era rabia. No era desconfianza. Era algo más difícil de definir. Porque por primera vez, Discord no estaba hablando como el señor del caos. Estaba hablando como alguien que quería entender. Spike suspiró profundamente, sintiendo como la tensión se disipaba un poco, aunque la irritación persistía. A decir verdad, era más fácil tenerlo como aliado que como enemigo.
Por mucho que lo odiara, por mucho que quisiera verlo desaparecer después de lo que hizo, la verdad era que muchas cosas podrían arreglarse con su ayuda, y muchas otras saldrían si se dejaba llevar por sus intenciones dracónicas. El problema era que Discord era Discord. Su naturaleza era el caos, y por mucho que dijera que quería aprender, que quería redimirse, su esencia seguía siendo la misma. No sería fácil. Spike cerró los ojos un instante y luego volvió a abrirlos. Está bien, murmuró al fin. Te ayudaré. Discord arqueó una ceja, como si esperara que continuara. Pero escucha bien, Spike entrecerró los ojos y su voz adquirió un tono de advertencia. No hagas una estupidez. Si lo haces, yo mismo me encargaré de... ¿Sí? Discord lo interrumpió con un ademán exagerado. En piedra, desintegrado o lanzado al sol. Lo sé. Qué original. Spike gruñó entre dientes, pero Discord simplemente sonrió. Bueno, entonces, esperaré mi gran escena de redención oficial. ¡Oh, qué emocionante!, exclamó dramáticamente, agitando una garra en el aire. La audiencia lo amará. Y sin más, desapareció en un destello de luz distorsionada, dejando tras de sí un débil aroma a algodón de azúcar y una pizca de confusión en el aire. Spike se quedó ahí, mirando el espacio vacío donde Discord había estado. Anonadado. Con el ceño fruncido. Y con un repentino deseo de quemar aquella maldita carta. Finalmente, exhaló pesadamente y frotó su sien con dos garras. Te maldigo, espíritu del caos, murmuró, dejando caer la cabeza hacia atrás con resignación. Spike se quedó sentado en esa silla, sin nada más que hacer. Sus garras tamborileaban contra el cristal del reposabrazos, su mente aún tratando de procesar la conversación con Discord. El caos siempre encontraba la manera de volver a su vida, y aunque había accedido a ayudarlo, no podía evitar preguntarse si estaba cometiendo un error. Pero, había alguien más que debía saberlo. Con un suspiro, se puso de pie. Fluttershy. Si alguien debía estar enterada de lo que Discord intentaba hacer, era ella. La tarde ya se estaba volviendo noche cuando Spike finalmente llegó a la cabaña de Fluttershy. No era su intención llegar tan tarde, pero entre la caminata y su propia indecisión, había perdido más tiempo del que esperaba. Tocó la puerta suavemente, escuchando el sonido de cascos moviéndose del otro lado antes de que se abriera. Fluttershy parpadeó con sorpresa al verlo en la entrada. Spike, no esperaba verte tan tarde. Sí, bueno. Spike se rascó la nuca. Supongo que fue una decisión de último momento. Fluttershy ladeó la cabeza con una expresión curiosa, pero luego simplemente sonrió y abrió más la puerta. Pasa, por favor. La calidez de la cabaña lo envolvió de inmediato, un contraste acogedor con el fresco del exterior. Spike entró, y sus ojos recorrieron el lugar con la familiaridad de quien ha estado allí muchas veces. El suave murmullo de los animales nocturnos resonaba a su alrededor, y el aroma a hierbas y flores flotaba en el aire. Voy a preparar un poco de té, dijo Fluttershy con su tono apacible mientras caminaba hacia la cocina. ¿O prefieres algo más? El té está bien. Se sentó en el sofá, sintiendo como su cuerpo se relajaba automáticamente en el ambiente tranquilo de la cabaña. Sus ojos vagaron por el interior hasta posarse en un rincón donde Pewee dormía plácidamente en su nido.
Vine a ver también cómo se encontraba Pue, dijo, como si eso explicara su visita. Y también, sus garras se apretaron ligeramente contra su rodilla. Quería ver cómo estabas. Fluttershy, quien estaba vertiendo el té en las tazas, se detuvo por un momento antes de continuar como si nada. Oh, yo estoy bien, Spike. No tienes que preocuparte por mí. Su tono era suave, pero Spike no se lo creyó del todo. Algo en su mirada, en la forma en que su cuerpo se tensó por una fracción de segundo antes de responder, le dijo que las cosas no eran tan simples como ella quería aparentar. No después de todo lo que había pasado. Spike sostuvo la taza entre sus garras, sintiendo el calor del té filtrarse a través de la porcelana. Su mirada se mantuvo en el líquido humeante mientras su mente ordenaba las palabras con cuidado. Sabía que no podía decirlo directamente. Sabía que Fluttershy era demasiado gentil, demasiado comprensiva. Si lo decía sin rodeos, ella se preocuparía. Así que tomó otro camino. Supongamos que, alguien que conocemos, empezó lentamente, girando la taza entre sus manos, hizo algo realmente malo. Algo que nos lastimó a todos. Supongamos que esa persona desapareció por un tiempo, pero luego, intenta volver, cambiar. Fluttershy no dijo nada, pero él sintió como su cuerpo se tensaba sutilmente al otro lado de la mesa. ¿Tú crees que merezca otra oportunidad? El silencio entre ellos se estiró, solo roto por el suave silbido del viento contra la ventana. Fluttershy bajó un poco la mirada, sus cascos jugueteando con el borde de su propia taza. Su respiración era tranquila, pero Spike pudo notar el leve temblor en sus alas, la forma en que sus hombros parecían haberse encogido apenas. No fue una pregunta casual. Y ella lo sabía. Su voz se apagó por un momento. Parpadeó, sus ojos azules reflejando la tenue luz de las velas. No sé, Spike. Él alzó la mirada. No esperaba esa respuesta. Fluttershy respiró hondo, como si intentara poner en orden sus propios pensamientos. Parte de mí quiere creer que todos podemos aprender de nuestros errores. Que nadie es completamente malo. Pero también sé que lo que pasó, lo que hizo, no puede ignorarse solo porque sí. Spike no dijo nada, dejando que ella continuara. Si digo que sí, si digo que quiero que todo vuelva a ser como antes, ¿significa que lo estoy perdonando demasiado rápido? ¿Que estoy ignorando lo que nos hizo? Su casco se apretó levemente contra la mesa. Pero si digo que no, si digo que no merece volver, significa que nunca creí realmente en él. Que nunca creí en la amistad que compartimos. Spike sintió un peso en el pecho. No era la respuesta directa que esperaba, pero de alguna manera, era aún más difícil de escuchar. Fluttershy estaba atrapada en una disyuntiva cruel. Si apoyaba a Discord, significaba que minimizaba lo que le hizo a todos. Si no lo hacía, significaba que nunca confió en él en primer lugar. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que, al ver su expresión, al notar la forma en que su mirada se movía entre él y la taza de té, Spike entendió algo más. Ella no solo estaba luchando con lo que sentía por Discord. Estaba luchando con lo que sentía por él. Porque si daba su apoyo a Discord, si abogaba por él como lo hizo en el pasado, entonces eso significaría ir en contra de Spike. Y Fluttershy no quería hacer eso. No después de todo lo que él había pasado y hecho por ellas.
Spike sintió que su agarre en la taza se tensaba. No quería ponerla en esta posición, pero parte de él lo hizo a propósito. Parte de él quería escucharla decir que no, que Discord no merecía volver. Porque si lo decía, si Fluttershy, de todas las ponis, decía eso, tal vez Spike podría convencerse de que él tampoco lo merecía. Tal vez podría dejar de dudar. Pero Fluttershy no le estaba dando esa salida. Y ahora, ambos estaban atrapados en este incómodo silencio. Spike suspiró y bajó la mirada, revolviendo su taza de té sin real intención de beberla. La pregunta de Fluttershy flotaba en el aire entre ellos, esperando una respuesta. Él no la miró de inmediato, porque sabía que si lo hacía, vería el peso de la confusión en sus ojos, la misma confusión que había sentido en cada uno de sus gestos desde que todo esto comenzó. Sé que has estado más callada últimamente, dijo finalmente, con una voz más suave de lo que esperaba. No necesitas decirlo, lo noto, tu casa solía sentirse más viva. Ahora es demasiado silenciosa. Y sé por qué. Fluttershy bajó la mirada, sosteniendo su taza con ambas pezuñas, como si necesitara algo a lo que aferrarse. Spike, yo. No tienes que explicarlo, la interrumpió él, con un tono más firme, pero sin dureza. No estoy aquí para cuestionarte ni para hacerte elegir un lado. Solo quiero que seas sincera contigo misma. Fluttershy tembló ligeramente. El peso de todo lo que había evitado decir la aplastaba en ese instante. Había tratado de fingir que estaba bien, que podía seguir adelante sin mirar atrás, pero la verdad era que cada rincón de su hogar le recordaba a Discord. Cada taza de té. Cada conversación inexistente. Cada ausencia. No es justo, ¿verdad? Continuó Spike, recargándose contra la mesa, observándola con una seriedad que no era común en él. Tú fuiste quien le dio esa primera oportunidad. Tú fuiste quien creyó en él cuando nadie más lo hizo. Y ahora, después de todo, ¿realmente crees que alguien más tiene derecho a decidir por ti? Fluttershy apretó los labios, sintiendo que el nudo en su pecho se hacía más grande. No sé qué hacer, susurró. Entonces dime lo que sientes, dijo Spike, sin apartar su mirada de ella. No lo que crees que yo quiero escuchar. No lo que crees que las demás esperan de ti. Solo lo que tú sientes. Porque negarle esta oportunidad por mi cuenta significaría que me deje llevar por mi enojo, y no creo que esa decisión me corresponda a mí del todo, pero... Spike sintió un nudo en la garganta cuando vio cómo Fluttershy bajaba la mirada, sus hombros temblando de forma casi imperceptible. No quería verla así. No era su intención. Nunca fue su intención. Por un momento, sintió que había cometido un error al traer este tema a la mesa. No vino aquí para hacerla llorar. De hecho, había tratado de abordarlo con la mayor calma posible, evitando que se sintiera presionada. Pero, no funcionó. El silencio se rompió con un leve sollozo ahogado, y Spike sintió su pecho apretarse de una forma extraña. Nunca fue bueno manejando los sentimientos ajenos, ni siquiera los suyos. Pero lo único que tenía claro en este momento era que no le gustaba verla así. Sin pensarlo, se acercó un poco más. Por favor, no me hagas esto, susurró, no con reproche ni molestia, sino con una genuina preocupación en su voz. Yo no quiero que te sientas mal por esto. Fluttershy no respondió.
Solo cerró los ojos con fuerza, como si tratara de contener lo que sentía. Spike buscó con torpeza una servilleta sobre la mesa y, con más delicadeza de la que él mismo creyó poseer, la usó para limpiar las lágrimas de sus mejillas. Sus movimientos fueron cuidadosos, casi temerosos. No estaba seguro de cómo hacerlo, pero por alguna razón, no podía simplemente quedarse de brazos cruzados. Fluttershy lo sintió. Esa suavidad en sus garras, la calidez en su toque. Fue un gesto simple, pero uno que no esperaba. Spike respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. No tienes que sentirte mal si de verdad deseas darle otra oportunidad, dijo con una honestidad que sorprendió incluso a él mismo. Sé que las demás tal vez no lo tomen bien, pero si eso es lo que realmente quieres, no estarás sola. Fluttershy levantó la vista, sus ojos aún brillando con lágrimas contenidas. Desde que ese tonto del caos apareció en nuestras vidas, nunca pensé en dejarte cargar con esto sola, continuó Spike, con una convicción tranquila. No ahora, no después de todo lo que pasó, no después de todo lo malo que sucedió. Fluttershy abrió los labios como si fuera a decir algo, pero ninguna palabra salió. Lo único que pudo hacer fue sostener la servilleta entre sus pezuñas y mirarlo con una mezcla de sorpresa y gratitud. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez no era un silencio doloroso. Era un silencio que, de alguna forma, traía un poco de alivio. Y, sin darse cuenta, Spike comprendió que, sin importar lo complicado que fuera, lo único que realmente quería era que Fluttershy estuviera bien. Aunque, Spike no podía negar lo que sentía. No podía simplemente dejar de lado el rencor que aún ardía en su interior hacia Discord. Lo que hizo, lo que causó, eso no se borraba con solo decir lo siento. Pero tampoco podía negar que, si Fluttershy estaba dispuesta a darle otra oportunidad, él no iba a ser quien la atormentara por ello. No ahora, ni nunca. A pesar de todo, él jamás sería tan idiota como para no valorar el apoyo que Fluttershy le había dado cuando él estuvo en su peor momento. Ella fue de las pocas que vio más allá de sus silencios, que notó lo que realmente le pasaba cuando ni siquiera él quería aceptarlo. Y por eso mismo, aceptaba su decisión. Si eso es lo que decides, entonces está bien, dijo al final, con un tono más suave del que esperaba. Fluttershy parpadeó, como si por un momento no hubiera escuchado bien sus palabras. Y luego, antes de que Spike pudiera reaccionar, sintió su cuerpo rodeado por sus suaves pezuñas en un abrazo inesperado. No era raro que Fluttershy lo abrazara. No era la primera vez. Pero esta vez se sintió diferente. No dijo nada. No lo necesitaba. Spike se quedó inmóvil por un segundo, sorprendido. Luego, sin pensarlo demasiado, simplemente correspondió el abrazo, cerrando los ojos por un instante. Fluttershy no lloró, no sollozó. Solo se aferró a él, como si con ese gesto quisiera agradecerle todo lo que no podía expresar con palabras. Y Spike lo entendió. Porque, aunque Fluttershy nunca lo diría en voz alta, él sabía lo que ella había temido. Temía que él la culpara, que le dijera que confiar en Discord había sido un error, que fue una tonta, que era ingenua. Temía que él la juzgara por aún querer creer en una posibilidad de redención. Pero no. Spike nunca tuvo esa intención. No ahora, tal vez nunca.
Y Fluttershy lo agradeció más de lo que pudo expresar.